Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Nos hemos quedado entonces en la periodización. Hemos visto cómo se organiza desde el periodo preclásico hasta el posclásico. Hoy traigo hasta ustedes las áreas culturales de Mesoamérica, como pueden ver. Son básicamente tres, que son Aridamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. ¡Ojo! Es Aridamérica, no Aridoamérica, porque es América la árida, no América el árido. Bien, entendí. Hecho esa aclaración, que aparece muy frecuentemente en muchos textos y lo reproducen maestros y luego alumnos. Hecha esa aclaración, vamos viendo ahora sí las características. Vamos a entrar más en Mesoamérica, Aridamérica y Osisamérica, lo vamos a ver bien rápido. Primero, Aridamérica es la zona norte de México. Es como su nombre lo indica, la zona más árida del territorio del antiguo México. Y por lo mismo de que son unas zonas que suele ser seca y seca desértica, es una zona donde pues realmente predomina, bueno, no solamente predomina, solamente hay nomadismo, solamente son grupos nómadas dedicados por completo a la caza y la recolección, pero predomina la recolección sobre la caza, realmente no hay tantos animales que cazar, es más recoger alimentos, muchas veces reciclar alimentos. En el siglo XVI varios misioneros españoles mencionaban que varios grupos de estos grupos de chichimecas, esa gente nómada que vive en América, pues tenía que alimentarse sacaba buscaba entre sus excrementos, entre sus heces, buscaba las semillas, las recogía y las ponía a tostar y se las volvía a comer, así de ese nivel de, pues casi de desesperación para conseguir alimento. Por eso es que predomina la recolección sobre la caza. No hay una cultura común entre estos grupos, aunque todos se dedican al nomadismo, aunque todos son cazadores recolectores, no podemos hablar de una cultura compartida entre ellos, porque realmente no hay muchos vínculos entre ellos. Entonces, pues nada. Eh, Incluso, por ejemplo, inventos tecnológicos que surgen en Aridamérica, por ejemplo, el arco y la flecha, que surgen en Aridamérica y de Aridamérica van a pasar a Mesoamérica. El arco y la flecha que surge hacia el año 2000 antes de Cristo, pues sí les facilita, por ejemplo, la cacería, pero pues siguen dedicándose a la cacería y la recolección. Y más recolección. O sea, así crear un invento que les facilite las cosas para una actividad que casi no hacen. También hay que señalar que esas comunidades han sido vistas desde siempre hasta la fecha desde el prejuicio, tanto por las comunidades indígenas de aquel entonces, sobre todo mesoamericanas, veían con desprecio a los chichimecas, los veían como bárbaros, y cuando llegan los españoles, pues los siguieron viendo así, como pueblos bárbaros e incivilizados. Y hasta la fecha se les sigue viendo con desprecio realmente. Bueno. Luego tenemos Oasis América. Esta es el área que aparece ya más tardíamente. Primero aparece en Aridamérica y Mesoamérica, y hacia el año 500 después de Cristo, les pongo Kirka porque en latín significa alrededor de, aparece alrededor del año 500 después de Cristo, aparece más tardíamente y aparece y le quita terreno a Aridamérica. Eh, Son sobre todo grupos de campesinos, grupos de agricultores que llegan desde Mesoamérica hasta Aridamérica y se asientan sobre todo en torno a oasis, que es donde hay más agua. Justamente por eso esta área cultural se llama Oasis América, porque los grupos indígenas que se asientan principalmente alrededor de los oasis. Eh, no hay mucha infraestructura hidráulica en ese sentido, pero pues ya, como se ya pueden depender de la agricultura. Dependen cada vez más y más de la agricultura, pero no por eso dejan también de dedicarse a la caza y las recolecciones como para complementar. Realmente no dependían de lleno de la agricultura. Aquí sí ya podemos hablar de una cultura común. Suele haber caminos que incluso comunican a los distintos asentamientos. Uno de ellos, quizá el más importante, sea el de Casas Grandes en Chihuahua. Suelen ser asentamientos donde las construcciones tienen varios niveles y pues habitan múltiples familias en ellos. Bueno, explicadas ya Aridamérica o Cisamérica, vamos a la buena, que es la de Mesoamérica, que es donde hay más riqueza.
riqueza cultural hablando, y diversidad cultural. Aquí en Mesoamérica ya encontramos una agricultura intensiva. Ya no es como en Oasis América, que dependen de la agricultura, pero lo complementan con caza y recolección. No, aquí dependen por completo de la agricultura, y esa agricultura además se basa en el uso de la coa. La coa o bastón plantador, pues es básicamente es un bastón donde lo que hacen es van en la tierra que van a cultivar, clavan la coa en el suelo, hacen un hoyo, dejan una semilla, dan un paso, o clavan de nuevo la coa en la tierra, hacen otro hoyo, dejan una semilla y así se la llevan una y otra vez. Así funciona la agricultura mesoamericana, a grandes rasgos. Sin importar si recurren a sistemas de chinampas, de terrazas, de quema y rosa, sin importar las distintas técnicas agrícolas, todos en última instancia dependen por completo del uso de la coa. También, dentro de los alimentos que se cultivan, pues hay muchos, pero el más emblemático, en primer lugar, es el maíz. El maíz, que pues hasta la fecha sigue siendo la base de la alimentación mexicana, así como hoy comemos un montón de cosas con maíz, en aquel entonces pues también se comían un montón de cosas con maíz, casi todos los platillos eran con maíz. Es una cultura que depende por completo de este cereal. Luego tenemos como segundo alimento más importante el frijol. El frijol aquí es importante porque es su principal fuente de vitaminas del complejo B. Y esto entra en combinación excelente con el maíz, porque el maíz aporta carbohidratos y los carbohidratos son la energía, es la base misma de la energía. El complejo B que viene en el frijol son vitaminas que lo que hacen es aprovechar al máximo los carbohidratos, aprovechar al máximo la energía. Entonces, estás consumiendo maíz que tiene carbohidratos y con energía, y frijol que lleva consigo vitamina B para que aproveches al máximo la energía que te da el maíz. Luego, esto ya por sí solo es una combinación ganadora, definitivamente. Es el equivalente, por ejemplo, en Mesopotamia es el trigo y las lentejas. Ese es su equivalente, otra combinación ganadora. Luego tenemos otro alimento indispensable en la agricultura mesoamericana, que es la calabaza. La calabaza, al principio solamente se comían las pepitas. Al principio la pulpa de la calabaza era muy amarga y esa no se comía. Tuvieron que pasar varios cientos de años de domesticación de la calabaza para que se pudiera aprovechar realmente. Pero aquí, con estos tres alimentos, ya tenemos una combinación ganadora desde el punto de vista agroalimentario. Se preguntarán por qué. ¿Qué tiene asombroso esto del maíz, frijol y calabaza? Tú tienes tu planta del maíz. Aquí lo interesante es que en el caso del maíz, cuando en estado salvaje, el teocintle, que es el antepasado del maíz, teocintle, creo que he dicho teocintles con Z. El teocintle es una planta pequeñita. La mazorca de maíz tenía el tamaño de una fresa realmente. Entonces tienes la mazorca con su pequeño tallito además y del tamaño de una fresa y además la raíz en la cual se apoya el teocintle, pues tiene más o menos el mismo tamaño de la fresa. Es decir, lo que mide la mazorca, el tamaño de una fresa, es lo mismo que mide la raíz. Conforme se fue domesticando el maíz, fue creciendo la mazorca, fue creciendo el tallo, desde el cual cuelgan las mazorcas, pero lo interesante es que la raíz se mantuvo igual de pequeñita. Esto se fue haciendo más grande, más grande, más grande, pero con una raíz igual de pequeñita.
Evidentemente una raíz así simplemente no puede sostener la planta. Esto lleva a que actualmente el maíz para sobrevivir depende por completo del cuidado humano. Si no hay seres humanos que estemos ahí cultivando el maíz, este se extingue. Si nos seguimos nosotros, se extingue el maíz. Es un hecho. Ahora, ¿cómo se le hace para que esa pequeña raíz resista el peso de toda la planta, que ya se hizo enorme? Aquí es donde entra en juego el frijol. Tenemos el nivel del suelo, su raíz pequeñita, y aquí va creciendo la planta del maíz, el tallo. Crecen sus ramas donde van creciendo las mazorcas de lote. Delicioso. Pero ¿cómo se le hace para sostener esta planta? Pues bueno, aquí es donde entra en juego el frijol. El frijol lo que hace el frijol es una planta de enredadera, crece hacia arriba. Entonces lo que hacen es sembrar el frijol al lado del maíz y el frijol crece en torno a la planta de maíz. Y al crecer en torno al tallo del maíz, no solamente el frijol crece hacia arriba y se puede desarrollar, sino que además, es muy importante, le otorga mayor soporte a la planta del maíz. Es como si le pusieras unos palos, pero con frijol. Y luego, esto ya solito es bueno. Pero luego además tenemos la presencia de la calabaza. La calabaza es una planta que crece como la hierba, se dispersa. Crece alrededor del suelo, no crece hacia arriba, crece hacia abajo. Siembran también y van creciendo sus calabazas. La calabaza es importante en esta tríada porque evita la presencia, al extenderse por el suelo, evita la presencia de malas plantas, sobre todo malas hierbas, que le roben nutrientes al maíz y al frijol. Entonces los está protegiendo. Y aquí es otro elemento importante con el tema de los nutrientes. Los nutrientes que usa el maíz no son los mismos que usa el frijol ni los que usa la calabaza. Y los nutrientes que usa la calabaza no son los mismos que usa el frijol, no son los mismos que usa la calabaza, son distintos. Cada planta requiere nutrientes distintos. Significa que no se roban nutrientes entre sí. Es como si a esta le gustara el pollo, a esta le gustara la carne roja y a esta le gustara el pescado. Cada quien come cosas distintas. No se pelean por el mismo platillo. Es como en tu casa que no se pelean por el mismo pan, igual. Pero no solamente eso, sino que no solamente no se pelean por la misma comida, sino que los mismos nutrientes, sino que además, pues como todas las plantas, y de hecho como todo ser vivo, te alimentas y produces un desecho. Ese desecho puede ser un nutriente para alguien más. En el caso del desecho que genera el maíz, son nutrientes que aprovechan el frijol y la calabaza. Y los desechos que produce el frijol después de que se alimentó son nutrientes que aprovecha el maíz y la calabaza. Y de igual, los desechos que genera la calabaza son nutrientes para el maíz y para el frijol. De modo que son los roomies perfectos. Se apoyan uno al otro, no se quitan la comida entre sí y se dan comida entre ellos. Y además se cuidan, se apoyan mutuamente. Entonces, es una receta ganadora realmente. Es un éxito de los agricultores mesoamericanos. Esta va a ser la base de la milpa mesoamericana hasta el día de hoy. Luego otro elemento importante en la alimentación es el chile. El chile pues ya no ayuda mucho a esta tríada, pero ponemos el chile en la alimentación porque así como hoy es base de la alimentación, parte integral de todos los alimentos que consumimos, le ponemos chile hasta la fruta, hasta los dulces llevan chile, pues en aquel entonces igual los mesoamericanos le echaban chile a todo. Entonces es otro rasgo característico de Mesoamérica. Son rasgos esenciales que vamos a encontrar en todas las culturas mesoamericanas. Otro elemento que vamos a encontrar es la arquitectura monumental.
La arquitectura monumental, pues no hace falta explicarla, pues esos son obras, edificios construidos a gran escala, como la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol, que no son propiamente pirámides, ahorita explicamos eso. La pirámide de los nichos en Tajín, insisto, no son pirámides. De hecho, vamos a explicar una vez. Eso es justamente otra característica de, de las culturas mesoamericanas. La arquitectura mesoamericana, esta arquitectura monumental, se basa en dos elementos, que son el uso del talud y el tablero. ¿Cómo está esto de talud y tablero? Bueno, tenemos, por ejemplo, básicamente esto. Es un talud, luego viene un tablero. Un talud y luego un tablero. En eso consisten las estructuras mesoamericanas. Y puede haber combinaciones, por ejemplo, puede ser un talud así, y luego un tablero, talud y tablero. Como tal, no son pirámides, porque la pirámide, para que sea pirámide, tiene que tener esta estructura, triángulo, como las pirámides egipcias. Formalmente, las construcciones mesoamericanas pues son no pirámides, sino estructuras de talud y tablero. Entonces hago esa precisión. Nos van a encontrar muchas veces como pirámides, pero entendiendo que no lo son, que son estructuras de talud y tablero, por si los preguntan en el examen, sepan distinguir esa parte. Bien, otras características que está presente en todas las culturas mesoamericanas, a propósito justamente de la arquitectura, es la presencia del juego de pelota. El juego de pelota es parte esencial de las culturas mesoamericanas. No hay un sitio en Mesoamérica que no tenga al menos una cancha de juego de pelota. Ya hay varios sitios incluso que tienen más de una cancha de juego de pelota. No sabemos exactamente cómo se jugaba el juego de pelota, hay que aclarar eso. Hoy en día existen pues muchos lugares donde se practica juego de pelota, pero si te fijas, en cada región se juega de manera distinta. En unas partes se juega con los brazos, en otra con las piernas y la cadera, en otras con ambas con extremidades superiores e inferiores. En otras partes, por ejemplo, en el juego de pelota, creo que Tarasco lo juegan con palos, con bastones. Todas esas reglas de cómo se juega el juego de pelota actualmente son reglas actuales, no son reglas originadas y surgidas del periodo prehispánico. En el periodo prehispánico no sabemos exactamente cómo se jugaba. Hacemos inferencias de que pues había que pasar la pelota alrededor de estos aros que están en las paredes de las canchas, pero exactamente qué pasaba después, quién sabe. Suele pensarse que al equipo ganador se le sacrificaba al sol, pero aún eso tendría que debatirse. Quienes han jugado juego de pelota saben que es un juego muy demandante físicamente y también técnicamente. Es decir, no cualquiera lo puede jugar. Sí se requiere preparación física, tener buena técnica, y eso se adquiere practicando, entrenando y siendo constante. Entonces, muy probablemente en ese sentido se requeriría jugadores profesionales para jugar el juego de pelota. Esto implica que si tú tienes un equipo de fútbol profesional, un equipo profesional de juego de pelota, y gana un torneo, no lo sacrificas al final, porque te vas a tardar mucho en entrenar un nuevo equipo igual de competente. Quizá más bien lo que hicieran fuera que sacrificaran a otras personas que representaran a los jugadores de fútbol, los jugadores de juego de pelota. Bueno, en todo caso no sabemos exactamente ni cómo se jugaba, ni qué tipo de personas lo jugaban. Suponemos, por ejemplo, que eran hombres, a lo mejor eran mujeres las que lo jugaban, ¿qué vas a ver? Luego eran ligas mixtas, un misterio en ese sentido. ¿Qué otro elemento también encontramos esencial en las culturas mesoamericanas? En todas, sin excepción, encontramos lo siguiente. Encontramos dos calendarios.
Hay dos calendarios. Uno es un calendario de 365 días. Y este es un calendario solar y por tanto un calendario agrícola. Este calendario solar de 365 días es un calendario que se divide... se barrió. En 18 meses. Y cada mes tiene 20 días. Sí, por 8, 16. 2 por 1, 2 y 3. Sí, 300. Sí, sí es este, sí. Seguido se me olvida. Cuando hacemos las cuentas como la acabo de hacer ahorita, resulta que te da un total de 360 días. Con esos 18 meses de 20 días. Los últimos 5 días del año eran días aciagos. Al final de cada calendario, al final de cada año, se incluían 5 días adicionales. Esos 5 días adicionales eran días de mala suerte. Días de mala suerte, los cuales pues la gente procuraba no salir de casa. Incluso, por ejemplo, destruían los enseres domésticos en la casa y durante esos 5 días los destruían porque estaban como que se cargaban de esa mala vibra y al siguiente año hacían unos nuevos o compraban otros nuevos. También evitaban incluso hacer negocios, todo, se buscaba evitar iniciar cosas, proyectos en estos 5 días finales. Si alguien nacía entre el 27 y el 31 de diciembre, para ellos será de mala suerte. Al lado del calendario de 365 días, tenemos un calendario lunar de 260 días. Es un calendario lunar y por tanto también adivinatorio. Es un calendario de... Aquí ya no se dividen por meses, sino por signos. No miento, son 20 signos. Son 20 signos y 13 signos y 13 números que diga. 2 por 3, 6, 2 por 1, 2. Sí. Sí. Sí, son 20 signos distintos. Es como el zodíaco para nosotros. Pero en lugar de que sean 12 signos, ellos tenían 20 en total. Y con 13 números. ¿Cuáles son esos signos? Por poner algunos ejemplos, estaba signo conejo, pedernal, caña, y al sumarse con los números, era por ejemplo 1 pedernal, 2 caña, 4 conejo, y así sucesivamente hasta completar los 13 números de cada signo. Cuando el siglo, además, vinculado a esto del calendario, tanto el solar como el lunar, cuando se cumplían cada 52 años, coincidían ambos calendarios, volvían a empatar y se cumplía un siglo mesoamericano. El siglo mesoamericano en ese sentido duraba 52 años. A diferencia de nuestro siglo que dura 100 años, ellos consideraban que el siglo duraba 52 años porque era cuando coincidían tanto el calendario lunar de 260 días como el calendario agrícola de 365 días. Bien. Esas son las características esenciales de las culturas mesoamericanas. En todas las encontramos. Y justamente este tema del siglo
nos tiene que llevar a hablar del tiempo, porque en el caso de los mexicas, ellos pensaban que cada que se cumplía este siglo mesoamericano, cada 52 años pensaban que el mundo se iba a acabar. ¿Y por qué pensaban que el mundo se iba a acabar? Porque en la cosmovisión mesoamericana, pues el mundo ya se había acabado 4 veces previas. Pero ¿cómo está esto? Lo veremos en el siguiente video cuando hablemos del mito del quinto sol. Hasta entonces.